Gracias por la presentación, Todd. He de decir que Todd tiene una organización sin ánimo de lucro. Él, gentilmente, nos ha permitido utilizarla durante los últimos 15 años. Yo diría que han sido incluso más. Apreciamos mucho el trabajo que se está haciendo ahí, también en la Biblioteca de Pioneros Adventistas. Hoy vuelvo a estar con vosotros con este tema que es nuevo para mí. No es el tema del que predico habitualmente. De modo que quiero pedir al Señor que bendiga esta reunión y que me dé las palabras concretas que he de hablar sobre este asunto que cada vez encuentro más importante. Así que antes de comenzar, pidamos la bendición del Señor. Padre, te damos gracias por este día de preparación y por una nueva oportunidad de mirar al pasado y aprender de cómo nos guiaste. Te pedimos, Señor, que estés aquí con nosotros y te pido especialmente que unjas mis pensamientos y mis labios para hablar únicamente las palabras que estén alineadas con tu entendimiento y que tú quieras traernos hoy. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. Amén. La charla de esta tarde será continuada por la de Ricky Kearns, aunque debería haberse dado antes. Él os hablará sobre el cumplimiento profético de cómo fueron establecidos los Estados Unidos y los principios sobre los que fueron establecidos. Y mi charla previa fue una especie de presentación general sobre libertad de conciencia y sobre una serie de principios que preparan el camino para aquello de lo que hablaremos hoy, que es cómo Dios estaba preparando esta iglesia para traerle el fuerte pregón y el derramamiento de la lluvia tardía en aquel tiempo tan importante de la historia que tendría su culminación en 1888. El primer principio del que os hablé es que la libertad de conciencia forma parte del gran conflicto. Podríamos emplear todo un seminario solo en eso. El segundo es que, en cuanto a la libertad de conciencia, Satanás emplea un ataque múltiple contra el reino de Dios. No solo usa a los conservadores de la derecha, Satanás usa todo medio para atacar y minar el reino de Dios. Lo vimos en la nación judía con fariseos y saduceos. El tercer principio es que la libertad de conciencia abarca asuntos que van más allá de la adoración en domingo. Como adventista del séptimo día, yo tuve en mi cabeza la idea contraria durante años. Pero cuando comencé a estudiar el asunto en estos últimos años, me di cuenta de cuánto más abarca la libertad de conciencia. Incluye aspectos tanto civiles como religiosos, y es importante recordar esto especialmente en estos tiempos que vivimos. El cuarto principio es la decadencia moral que hubo en Estados Unidos tras 1844, y cómo esa decadencia moral preparó el camino para agrandar la brecha entre izquierda y derecha. Cada lado iba tomando posiciones cada vez más extremas, lo cual puso las bases para de lo que vamos a hablar hoy. Y el último principio del que hablé es acerca de esa bestia de Apocalipsis 13 que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. Y consiste en que ese hablar como dragón no se refiere meramente a una ley dominical. Esa bestia abarca más que las leyes dominicales, abarca todo ese sistema opuesto a la verdad de Dios. Así que ayer hablamos de lo que preparó el camino para aquello de lo que hablaremos hoy. E iré rápido porque dispongo solo de 50 minutos, ahora ya de menos. Tras el chasco de 1844, los miles de personas involucrados en aquel movimiento fueron reducidos a solo unos pocos, y de ahí salió un pequeño grupo que continuó estudiando y orando.
Y Dios levantó este movimiento y lo organizó para el ministerio, salud, publicaciones y educación entre el año 1844 y los años 1880, y todos trabajarían unidos. En 1863 sería oficialmente establecida la Iglesia Adventista. John Byington fue el primer presidente de la Conferencia General. En la imagen podéis ver la iglesia donde por primera vez se reunió la Conferencia General. Pero hay algo más que sucedió ese año. Eric Syme, en su libro, que verdaderamente merece la pena leer, habla de la aparición de la Asociación para la Reforma Nacional el 4 de febrero de 1863. ¿No os parece curiosa la coincidencia? Y así es como él lo cuenta. La secularización de América en los años 1860 molestó a los protestantes americanos, que temían que los liberales estuvieran descristianizando el país. Para organizar el apoyo, formaron la Asociación para la Reforma Nacional. En su primer congreso, celebrado en Ohio el 4 de febrero de 1863, un orador llamado John Alexander recalcó que la esclavitud y la consiguiente guerra civil surgieron de la negligencia de América en reconocer la autoridad de Dios en la Constitución Nacional. Ahora, hay que decir que su preocupación era correcta. América estaba degradándose moralmente. ¿Hay un paralelo con lo que sucede hoy en día? Pero el problema estaba en el remedio propuesto. Por ejemplo, su apreciación sobre la esclavitud era correcta. Ellos estaban en contra de la esclavitud. El problema era acudir a César para arreglar el problema. Cuando eso sucede, lo único que se hace es crear un problema aún mayor. Un año después, la Asociación para la Reforma Nacional tuvo su segundo congreso, en el que establecieron la constitución de su organización. Se trataba de un grupo pequeño, no recuerdo cuánta gente compareció, pero solo 11 iglesias estaban allí representadas. Y en el segundo artículo dejaron muy claro cuál era su agenda. El objeto de esta sociedad será mantener los rasgos cristianos existentes en el gobierno americano. Ahí estaba su énfasis, en el gobierno. Promover reformas necesarias en la acción del gobierno relativas al día de reposo, se refiere al domingo. La institución de la familia, se refiere al matrimonio, pues muchos querían abolirlo. La componente religiosa en la educación, el juramento y la moral pública, que está siendo afectada por el tráfico de alcohol y otros males similares. Asegurar una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que declare la lealtad de la nación a Jesucristo y su aceptación de las leyes morales de la religión cristiana, indicando así que esta es una nación cristiana. Repetimos, su preocupación era legítima, pero el remedio que proponían era peor que el problema. Doug Morgan, que ha escrito bastante para la revista Liberty, tiene varios artículos sobre la historia de American Sentinel, la revista sobre libertad religiosa de aquella época. En un artículo de 2009, él resume así la situación de entonces. La escala de valores transmitida por las principales denominaciones protestantes constituía la referencia moral dominante en la América de finales del siglo XIX. Pero múltiples y vertiginosamente crecientes peligros amenazaban ese dominio. Y escuchad los peligros que él lista a continuación y decidme si eso no podría ser aplicable hoy en día. Crimen, vicio y pobreza desenfrenados en las ciudades más pobladas, inmensa afluencia de inmigrantes que aumentaban la base de poder del catolicismo romano. Influencia de valores seculares en universidades y grandes empresas que dominaban la nueva economía industrial, es decir, monopolios. Como respuesta, el lobby cristiano, liderado por la Asociación para la Reforma Nacional, buscaba promover el reino de Cristo en la nación mediante legislación federal.
De modo que esa era la motivación, en 1863, justo cuando fue establecida la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por cierto, la Asociación para la Reforma Nacional tiene aún su página web, donde se declara que su misión, desde 1863, ha sido trabajar con líderes políticos, pastores y líderes laicos para promover reformas en gobierno y sociedad y garantizar el modificar como sea necesario la Constitución de los Estados Unidos, particularmente en su preámbulo y primera enmienda, para reconocer a Jesucristo como Rey y Gobernador Supremo de los Estados Unidos. No creo que pueda cuestionarse el deseo que tenían de ver cambios, pero el problema era acudir a César para obtenerlos. Cuando las iglesias de esta nación perdieron su forma de piedad, perdieron con ellos su poder, y entonces acudieron al Estado para intentar recuperarlo. Así opera Satanás. En 1867, la Asociación para la Reforma Nacional, o ARN, fundó una revista llamada El Estadista Cristiano. ¿Sabéis dónde se publicaba? En Filadelfia, una de las áreas donde William Penn y otros antes establecieron la libertad religiosa en este país. Y en 1869, el Adventist Review habla por primera vez de la revista El Estadista Cristiano y de su fundamento. De hecho, D.M. Cartwright escribió un artículo sobre la Iglesia y el Estado citando a alguien que había acudido a una de las conferencias nacionales de la ARN, y esto es lo que esa persona contaba. La reciente Convención para la Reforma Nacional, celebrada en la ciudad de Oskaloosa, Iowa, en 1869, fue una de las más importantes demostraciones fanáticas jamás ocurridas en el continente americano. Pocos en nuestro pueblo son conscientes de la profundidad y dimensiones del actual fanatismo que nos está llevando a una unión de Iglesia y Estado. El Estadista Cristiano, publicado en Filadelfia, es una de las herramientas más importantes de ese movimiento. De modo que, repetimos, los adventistas entendían lo que estaba pasando y qué lo estaba motivando. Ahora, ¿qué pensaba este movimiento con el Estadista Cristiano a la cabeza de los adventistas del séptimo día? Escuchad este artículo de El Estadista Cristiano de 1874 hablando de los adventistas del séptimo día. Desde el comienzo del movimiento para la Reforma Nacional lo han considerado como el primer paso hacia la persecución que, como observadores del séptimo día, sufrirán cuando nuestras leyes de reposo sean restablecidas e impuestas. Uno no puede sino sonreír ante su aprensión por el éxito de un movimiento que no dañaría ni un cabello de sus cabezas, pero sus temores son sinceros. El problema es que, a pesar de esta declaración aparecida en el Estadista Cristiano en 1874, otros en el movimiento decían justo lo contrario. Los adventistas y otros guardadores del séptimo día estaban en peligro. Escuchad lo que dijo el doctor Jonathan Edwards hablando en 1873 en una de las convenciones del movimiento de la Reforma Nacional. Queremos Estado y religión, y vamos a tenerlo. Se nos advierte que injertar esta doctrina en la Constitución será opresivo y que infringirá los derechos de conciencia. Y se nos dice que hay ateos, deístas, judíos y bautistas del séptimo día que sufrirían en tales circunstancias. Todos estos son, para la ocasión y hasta donde a nuestra enmienda le concierne, una misma clase. Así que, ¿veis dónde acabaron siendo clasificados los adventistas del séptimo día cuando se oponían a las leyes dominicales? Con los liberales e inmorales de aquellos días. Y por eso presenté ayer citas de Uriah Smith respondiendo a todo esto, recalcando dónde se posicionaban los adventistas en cuanto a la degradación moral del país, pero también en cuanto a las leyes dominicales. La cita de Jonathan Edwards continúa así. Ellos usan los mismos argumentos y tácticas contra nosotros. ¿Cuáles son los derechos de un ateo?
y ahí podrían incluirse los otros grupos. Yo lo toleraría como toleraría a un pobre lunático, pues para mí su mente tiene poco juicio. Así que, aunque prácticamente ridiculizaban la idea de que los adventistas estuvieran preocupados por la creación de su movimiento, sus artículos dejaban muy claro que sí que había razones para la preocupación. Y había muchas más. Os leeré algo del libro de A.T. Jones, Gobierno Civil y Religión. Mañana hablaremos de ese libro. En él, A.T. Jones cita un artículo de E.B. Graham, quien pertenecía a la Asociación para la Reforma Nacional. Este artículo de 1885 se titulaba Declaración Cristiana y decía así: podríamos añadir con toda justicia que si a los oponentes de la Biblia no les gusta nuestro gobierno y sus rasgos cristianos, que se vayan a alguna tierra salvaje e inhóspita y la sometan por el diablo y en el nombre del diablo, y que establezcan un gobierno de sus propias infieles y ateas ideas, y entonces, si pueden sobrellevarlo, que se queden allí hasta su muerte. ¿Percibís el cinismo y hasta el odio que hay en ese artículo? Y he de mencionar que lo que preocupaba a los de la Reforma Nacional entonces también preocupaba a los adventistas del séptimo día. Nuestros pioneros lo explicaron. Pero nuestros pioneros también advirtieron contra participar de ese mismo espíritu al denunciar la degradación moral del país. Y esto me ha llevado a pensar también en mí mismo, pues yo también estoy preocupado sobre lo que está pasando en este país. Hablando de los tiempos finales, Jesús dijo en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, ¿no está sucediendo eso actualmente? El amor de muchos se enfriará, y la palabra amor ahí utilizada es ágape. Puede pasarnos y puede pasarme que si afronto la preocupación que tengo por lo que está pasando en nuestro país solo mediante mi naturaleza humana caída, desarrolle el mismo espíritu que tenían los de la Asociación para la Reforma Nacional, aunque yo crea en el sábado en vez del domingo. Y creo que es una advertencia para nosotros como adventistas del séptimo día. Hemos de apartarnos de cualquier facción política, mirar el panorama a nivel global y odiar el pecado pero amar al pecador. Todos los cuales, sean de izquierdas o derechas, necesitan ser salvos de lo que va a sobrevenir sobre la tierra. Y aprovecho para decir que el mensaje de 1888 es el único que nos salvará. Y coincido con lo que dijo Carlos. El mensaje de 1888 es simplemente el Evangelio de la Biblia, el cual Dios tuvo que volver a enviar en 1888 y por el que aún nos está esperando. Charles Snow fue un adventista que vivió en aquella época. En 1914, él escribió un libro que ahora está siendo republicado por la APL, Biblioteca de Pioneros Adventistas, en el que dijo lo siguiente acerca de la Asociación para la Reforma Nacional. En esa organización, que ahora se está preparando para extender su influencia por todo el mundo, están desarrollándose de nuevo las características y propósitos del poder papal. Se trata verdaderamente de una imagen de aquel. No necesitamos mirar más allá de la Asociación para la Reforma Nacional para encontrar una organización que cumpla las características de esa imagen. La imagen estaba en proceso de formación, pero ese proceso comenzó en 1863, si no antes, y afortunadamente nuestros pioneros se dieron cuenta y comprendieron, al menos en gran parte, lo que la estaba moviendo. Por eso es bueno que nosotros estudiemos y comprendamos estas cosas. De 1863 a 1879, casi 20 años, la Asociación para la Reforma Nacional había tratado de promover una ley nacional, pero no lo consiguieron. Así que en 1879 decidieron cambiar de estrategia. Mirad cómo lo cuenta Eric Swain.
Aunque la Asociación para la Reforma Nacional había fracasado en su intento de incluir una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, había desarrollado suficiente apoyo público para comenzar un cuidadosamente preparado impulso para la imposición del domingo. A partir de ese momento, secretarios regionales de la asociación hicieron convenciones nacionales, plantaron artículos en la prensa, predicaron sermones en púlpitos de varias denominaciones. Intentaron persuadir a eminentes ciudadanos, visitaron seminarios, universidades y asambleas de verano y cooperaron con otras sociedades y grupos de reforma para edificar un apoyo masivo en cada estado. Así que, en vez de poner el foco en la Constitución Federal, fueron a cada estado y trataron de actuar en sus agendas. Fijaos en cuán rápido actuaron. Pensilvania fue el lógico punto inicial para la cruzada dominical de la Asociación para la Reforma Nacional, pues su publicación oficial, El Estadista Cristiano, había ya ejercido considerable influencia desde su sede en Pittsburgh. Este populoso e influyente estado tenía ya una ley dominical, en gran medida sin aplicar, de los tiempos coloniales, la cual trataban de reactivar los representantes de la Reforma. En enero de 1879, la asociación comenzó a presionar a los legisladores. Finalmente, estos aceptaron el proyecto de ley. Así que consiguieron que muchos estados comenzaran a promulgar estas leyes, muchas de las cuales ya existían aunque no estaban activas, y así comenzó a haber persecución. Ahora, ¿pensáis que Dios sabía lo que estaba pasando en este país? ¿Reaccionaría Dios de algún modo? En 1880, Jaime White experimentó una reconversión. Y está representada. Tengo una presentación donde abordo este asunto en mucho más detalle. Podéis verla si os interesa. Está representada en este grabado de 1880, donde Cristo se convierte en el foco y centro de su predicación. Él comenzó a darse cuenta de que Cristo había de ser levantado más plenamente en nuestra iglesia. Como dijo Ellen White, nos habíamos quedado más secos que los montes de Gilboa. Puede verse claramente la diferencia con su grabado de 1876, donde el centro lo ocupa un árbol con la ley de Dios, mientras que en 1880 Cristo se convirtió en el centro de su atracción. Él y Ellen White hablaron de ello. Incluso planificaron dejar Battle Creek porque querían escribir de este asunto en concreto. Pero entonces él murió. Fue en 1881, otro asunto del que podríamos estar hablando mucho tiempo. Es interesante lo que Ellen White, retrospectivamente, escribió un poco después sobre el momento en que murió su marido. Dice así: cuando me senté con la mano de mi marido agonizante en la mía, sabía que Dios estaba obrando. Mientras estuve junto a él en su lecho, él se encontraba muy débil. Entonces se me presentó algo parecido a una clara cadena de luz. Los obreros son sepultados, pero la obra continuará. Tengo obreros que se harán cargo de esta labor. No temas. No te desanimes, la obra seguirá adelante. Fue ahí que comprendí que tendría que encargarme de la obra y asumir una responsabilidad más demandante de la que había llevado hasta entonces. Dios iba a introducir un elemento en esta obra que no hemos tenido todavía. Fue en 1881 cuando esto le fue revelado. Pregunto de nuevo, ¿estaba obrando Dios? En 1882, Ellen White se puso muy enferma, cerca de la muerte. Fue a la reunión campestre en Hillsborough, donde pensó que sería la última vez que podría predicar. Pero tras escuchar un sermón de J. H. Wagoner sobre la historia del movimiento adventista, Dios la sanó delante de toda la congregación. Fue el primer sábado de la reunión campestre.
Le pidieron que hablara y ella habló unas 6 veces en lo que quedaba de reunión campestre. Y el sábado siguiente, en un octubre con niebla, ella predicó un sermón y E.J. Wagoner estaba en aquella carpa. Ella predicó sobre el Evangelio de la gracia de Dios y así lo contó E.J. Wagoner. De repente, una luz brilló sobre mí y la carpa pareció iluminada. Vi a Cristo crucificado por mí y por primera vez en mi vida me fue revelado el hecho de que Dios me amaba y que Cristo se dio personalmente por mí. Todo fue por mí. Supe, por tanto, que en la Biblia debería encontrar el mensaje del amor de Dios y decidí que el resto de mi vida debería ser dedicado a encontrarlo allí y contárselo a otros. Donde quiera que he mirado en el libro sagrado, he encontrado a Cristo presentado como el poder de Dios para salvación de los individuos y nunca he encontrado ninguna otra cosa. Aquello fue un evento sobrenatural que cambió la dirección de la vida de E.J. Wagoner. Y en un año dejó su trabajo de médico como director del sanatorio. Y un año después recibió sus credenciales ministeriales. Y en 1883 se convirtió en el editor asistente del Signs of the Times, trabajando junto a su padre en Hillsborough. También se convirtió en el pastor de la iglesia de Oakland. Por otra parte, A.T. Jones, 5 años mayor que Wagoner, no creció en un hogar adventista. Ni siquiera era cristiano. A los 20 años ingresó en el ejército y en 1873 fue trasladado al cuartel de Walla Walla, pero era un ávido lector. En la primavera de 1874, un adventista llamado E.D. Barnhorn, que por cierto fue bautizado por Joseph Bates, puso una carpa en Walla Walla para evangelización. A.T. Jones estuvo allí y lo que escuchó estaba en línea con lo que había leído en libros de historia. Fue bautizado ese verano, el 8 de agosto. El 26 de agosto del año siguiente, Barnhorn pidió a la Conferencia General que le permitieran a Jones predicar. En 1873 se habían levantado 5 iglesias y más de 200 miembros en ese área. Y Jones permaneció allí hasta 1884, cuando se le pidió trasladarse a California, donde estaba E.J. Wagoner como editor del Signs of the Times. Allí comenzó a dar clase en la facultad de Hillsborough y fue pastor de la iglesia de San Francisco. Yo pienso que estas dos personas fueron el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Ellen White. Es interesante algo que ella escribió en 1882, no hablando específicamente de Jones y Wagoner, pero sí escribiendo a quienes no creyeron lo que ella dijo en Battle Creek. Dice así: Dios hará una obra en nuestros días que pocos presagian. Él levantará y exaltará entre nosotros a quienes son enseñados por la unción de su Espíritu más que por instituciones científicas. Jones y Wagoner no disponían de numerosas acreditaciones de seminarios o instituciones que los hubiesen cualificado como mensajeros de Dios, más bien fueron movidos por el Espíritu Santo. Dios manifestará que Él no depende de doctos y vanidosos mortales. Y de nuevo yo creo que Dios cumplió esta promesa. Volvamos a la sucesión de eventos. Ya vimos que en 1879 la Asociación para la Reforma Nacional comenzó a trabajar estado por estado. Ahora, en 1882 sucedió algo relevante en Dayton, Washington. Mi casa está en las colinas próximas a Dayton, que está a unas 30 millas de Walla Walla. A.T. Jones estaba haciendo una serie evangelística en Dayton, para la que contrató a un cocinero. Escuchad lo que se cuenta al respecto. Los hermanos no querían tener que estar pendientes de las comidas, pero un ciudadano de Dayton se encargó de ello.
El domingo vendió mucho, pues había mucha gente, la cual, por supuesto, quería algo para comer. Pero el lunes tuvo que pagar una multa de $25 por transgredir la ley dominical del Estado. Esa ley acababa de ser promulgada y era muy rigurosa. De modo que en 1882 ya había estados, Washington en este caso, imponiendo leyes dominicales. Pregunto, ¿estaba Dios a la par dando preparación a su pueblo para lo que se avecinaba? Desde luego que sí. También en 1882, en California, J. H. Wagoner y W. C. White, hijo de Ellen White, fueron unos de los 1.600 californianos arrestados entre marzo y junio por transgredir la ley dominical. La casa publicadora Pacific Press fue cerrada. También en California había ya una ley dominical. Así de rápido estaban apareciendo. Hay una dama adventista, Miriam Cho, cuya tesis de máster consistió en recorrer estado por estado y recopilar las distintas leyes dominicales existentes. Podéis bajaros de internet su trabajo. Escuchad lo que ella cuenta. Todos los estados de los Estados Unidos, excepto Alaska, tienen actualmente leyes dominicales. 46 estados restringen la venta de bebidas alcohólicas en domingo. Más de 20 restringen ciertos tipos de negocio en domingo. 22 estados prohíben realizar en domingo procedimientos legales. A primera vista, estas restricciones pueden parecer irrelevantes para la libertad religiosa. Sin embargo, el fundamento por detrás de ellas difícilmente puede ser inocuo. La mayoría de estas leyes no se ejecutan hoy en día, pero llevan aguardando latentemente más de 100 años, así como Dios espera por nosotros. Dios no está esperando leyes dominicales, Dios está esperándonos a nosotros. Él quiere prepararnos, así como nos estaba preparando entonces. Este es un diagrama que hice hace varios años representando los adventistas arrestados desde 1878 por transgresión de leyes dominicales. Los números no tienen ninguna precisión, pues encontré muchos más después. Y fijaos que hay un pico en 1896. En 1895, Ellen White había dicho que, en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje. En 1896 dijo que Satanás tuvo éxito por medio de la acción de nuestros propios hermanos en resistir la luz y el derramamiento del Espíritu Santo. Es justo en el momento de ese pico de arrestos que luego caen bruscamente. De nuevo, Dios no está esperando que el diablo promulgue leyes dominicales, está esperando por su pueblo. Fijaos ahora en esta diapositiva tan poblada. Por cierto, esta presentación será subida a la web del comité, desde donde podréis bajárosla. Podéis ver que los arrestos no fueron solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Las leyes dominicales estaban esparciéndose. En 1884, Ellen White actualizó su libro sobre la gran controversia. Tras su visión en 1858, la primera vez que publicó sobre ella fue en 1864, en un texto llamado Dones Espirituales. Y 20 años después, ella lo actualiza al Espíritu de Profecía volumen 4, ya de unas 400 páginas. Pues bien, fijaos cómo en 1884 ella comienza a describir en detalle, por primera vez, lo que nunca había descrito antes. En los movimientos ahora en progreso en este país para asegurar para las instituciones y usos de la Iglesia el apoyo del Estado, los protestantes están siguiendo los pasos de los papistas. Cuando Ellen White utiliza la palabra ahora, ¿a qué año está refiriéndose? A 1884. Es indudable que es también aplicable a hoy en día. Pero muchas veces al leer esto pasamos por alto que el contexto original es 1884.
Sigue diciendo: es más, ellos están abriendo la puerta para que el papado recupere en la protestante América la supremacía que ha perdido en el viejo mundo. Y lo que da mayor significación a este movimiento es el hecho de que el principal objetivo contemplado es la imposición de la observancia del domingo, una costumbre que se originó con Roma y que ésta reclama como su señal de autoridad. Así que este libro de Ellen White, que había ido agrandándose, señala por primera vez específicamente asuntos de libertad civil y religiosa que nunca habían mencionado antes, ni siquiera en 1864. Ella dice además: la gente de nuestro país necesita ser despertada para resistir los avances de este peligrosísimo enemigo de la libertad civil y religiosa. De modo que los adventistas no solo debían preocuparse por las leyes dominicales, estaban también en peligro otros derechos incluidos en la Constitución, tales como la libertad de expresión, de prensa y de educación. Pero ella habla también en 1884 específicamente de la Asociación para la Reforma Nacional. Dice así: el objetivo especial de la Asociación para la Reforma Nacional es conseguir una enmienda religiosa a la Constitución Nacional para que el domingo pueda ser rescatado del desacato e impuesto universalmente. La bestia de Apocalipsis 13:11 no solo fuerza a la tierra y sus habitantes a adorar a la primera bestia, como ya señalamos, sino que hace también que los que moran en la tierra hagan una imagen a la primera bestia. Esto solo puede hacerse mediante una unión de Iglesia y Estado. Una enmienda religiosa a la Constitución de los Estados Unidos aseguraría esto con rapidez. Leeré otro texto del mismo libro. El protestantismo extenderá su mano sobre el abismo para tomar la mano del espiritismo. Se extenderá sobre el abismo para darse la mano con el poder romano. Y bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país seguirá las pisadas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Y fijaos lo que decía el estadista cristiano del 11 de diciembre de ese mismo año 1884. Siempre que los católicos romanos estén dispuestos a cooperar para resistir el progreso del ateísmo político, gustosamente nos daremos la mano con ellos. Eso es el cumplimiento de la profecía que Ellen White había hecho ese mismo año. Y hay muchas más declaraciones semejantes hechas justo en aquel tiempo. En 1885, el Papa León XIII publicó una encíclica en la que decía esto: todos los católicos deberían hacer todo cuanto esté en su poder para que las constituciones y legislación de los países sean modeladas en los principios de la verdadera Iglesia. No parece que fuera la Iglesia romana la que estaba moviendo a la Asociación para la Reforma Nacional, pero con seguridad habrían estado muy contentos de colaborar con ellos. En cuanto al espiritismo, en 1886 apareció un artículo en El Estandarte de la Luz, la que era revista oficial del movimiento espiritista. Alguien había hecho una pregunta sobre el domingo, y fijaos en lo que decía el artículo. Un artículo en El Estandarte de la Luz recogía la conversación entre un medium y el mundo espiritual. Se hizo la pregunta de si la adoración en domingo era una orden directa de Dios o solo una demanda popular. La respuesta fue: es una ley natural que el hombre haya de tener tal periodo de reposo. El día de reposo no fue decretado por ningún mandamiento de Jehová, es solo una consecuencia del sentido común del hombre hablando a través del mundo espiritual. Obviamente ellos no creen en Jehová, pero estaban de acuerdo con la ley dominical porque, al fin y al cabo, el hombre ha evolucionado y necesita un día de reposo. ¿Veis cuán fácilmente puede unirse incluso un grupo antagonista a un movimiento dominical? Por cierto, todo el mundo habla hoy en día de la inteligencia artificial. ¿Qué respondería la inteligencia artificial si se le preguntase por estas cosas? Ese es otro asunto al que nos enfrentamos en nuestro país.
Y nosotros, como adventistas del séptimo día, hemos de estar muy despiertos. Recientemente leí algo de cómo se estaba usando la inteligencia artificial para promover el hablar con los muertos. Pasamos a 1886 y repito la pregunta: ¿creéis que Dios sabía lo que estaba pasando? ¿Creéis que estaba preparando las cosas para la crisis que se avecinaba? En 1886 nace el American Sentinel por medio de A.T. Jones, E.J. Wagoner y el padre de este, J.H. Wagoner. Anteriormente hubo otra revista, el Sabbath Sentinel, pero el American Sentinel fue publicada ya por la Pacific Press. Y J.H. Wagoner escribió un artículo para contar por qué se creó esta revista. Escuchad lo que dice. Es bien sabido que en los Estados Unidos hay una asociación grande e influyente llamada Asociación para la Reforma Nacional. Si bien hay mucha gente en el país que se han opuesto o bien miran con sospecha los movimientos de esta organización, no hay una sola publicación en los Estados Unidos que tenga como objetivo distintivo la vindicación de los derechos de los ciudadanos americanos, los cuales creemos solemnemente que están amenazados por las acciones y objetivos de esta asociación. Ellos estaban escribiendo no solo para defender a adventistas del séptimo día, defendían también la Constitución, a todos los norteamericanos y, por extensión, a toda la gente del mundo. Para que se pueda difundir luz sobre este asunto, hemos comenzado la publicación del American Sentinel. Que una publicación como esta es necesaria, pensamos que puede quedar claro para cualquier individuo que la lea, que elimine todo prejuicio y que examine nuestras razones con franqueza. De modo que el American Sentinel nació con el propósito de proteger los derechos del pueblo. Y fijaos en lo que decía en la última página del primer número, una revista mensual de 8 páginas dedicada a la defensa de las instituciones americanas. La preservación de la Constitución de los Estados Unidos, tal y como es en lo que a religión se refiere, y el mantenimiento de los derechos humanos, tanto civiles como religiosos. La obra de Jones y Wagoner era abordar asuntos de libertad tanto civil como religiosa. No estaba centrada ni limitada a una ley dominical que habría de venir en el futuro. Y de nuevo os comento que, como adventista del séptimo día, siento que a veces ponemos el foco en esa ley dominical que ha de venir en el futuro y nos olvidamos del panorama completo y de lo que está sucediendo actualmente. Volviendo al American Sentinel, hay que decir que el Señor lo utilizó de manera inmediata. En una contraportada de diciembre de 1886, el primer año de publicación, apareció la siguiente declaración. Con este número, el American Sentinel completa su primer año de publicación. Nos complace la recepción que le ha dado el pueblo de la nación con más de 136.000 copias en circulación. Esto era una cifra enorme para una publicación desconocida que no llegaba a 30.000 ejemplares en California. Un año después, en diciembre de 1887, se recuerda lo que se hizo el primer año y que se esperaban 250.000 copias para ese segundo año. Y a continuación dice: y ahora, en el cierre de 1887, nos complace anunciar que se han cumplido nuestras expectativas con más de 255.000 suscripciones del American Sentinel en 1887. Y esto era solo de suscripciones, no incluía los ejemplares sueltos que se compraban. Así que el Señor estaba utilizando esta publicación de la que A.T. Jones y E.J. Wagoner eran editores en jefe. J.H. Wagoner era coeditor y publicaba artículos de vez en cuando,
y tras su marcha a Europa en 1889, la labor quedó plenamente en manos de A.T. Jones y E.J. Wagoner. En 1888, otros 3 grupos se unieron a la Asociación para la Reforma Nacional. Y esto es lo que cuenta sobre ello Charles Snow, quien, como ya comentamos, vivió aquella época. En 1888 eran 4 grupos y cada uno de los 3 nuevos era, en general, capaz de ejercer entre la gente una mayor influencia que el primero de ellos. Este movimiento creció vertiginosamente en los años 1880. En la primavera de 1888, el 21 de mayo, el senador Blair de New Hampshire promulgó un proyecto de ley dominical. La idea es que se necesitaba una ley nacional para hacer que las leyes dominicales estatales fueran completas y efectivas. Habían fracasado inicialmente en promulgar leyes nacionales, de modo que hicieron una labor estado por estado, y una vez hecha, se acometió de nuevo la idea de una ley nacional, la cual obligaría a todos los estados. 4 días después, el senador Blair presentó un segundo proyecto de ley, encaminado a una nueva enmienda a la Constitución. La idea era establecer la religión cristiana como religión de la nación, lo cual significaría la exclusión de toda otra religión. Ahora, ya vimos que los adventistas del séptimo día eran vinculados con los ateos. ¿Creéis que nos habrían excluido? Desde luego que sí. Pero Dios iba muy por delante. Ellen White había ido a Europa de 1885 a 1887 y había caminado por las calles por las que Lutero y otros caminaron. Vio con sus propios ojos lo que había visto en visión, así que hubo de revisar la edición del Conflicto de 1884. También había que traducirla al francés. Así que se puso a la obra y se añadieron unas 100 páginas. Se cambió el título de varios capítulos, como el 36, que pasó de llamarse El conflicto venidero a llamarse El conflicto inminente. Y hay una carta muy interesante de W.C. White, obviamente con el respaldo de su madre, dirigida a C.H. Jones, de la Pacific Press, que estaba trabajando con los manuscritos para la edición de 1888 del Conflicto de los Siglos. La carta dice así: por favor, permitan a los pastores A.T. Jones y E.J. Wagoner hacer cuidadosa revisión de las correcciones y de todo el material. Si ellos detectan pasajes que aún están oscuros o algo que sea aparentemente contradictorio o entre en conflicto con las Escrituras, que haya tiempo para comunicarse con nosotros antes de imprimir ningún ejemplar de la nueva edición. Y si tenéis una edición de 1888, veréis que contiene 2 apéndices. Pues bien, hace unos años, hablando con Tim Poirier del White State, él me confirmaba que lo más seguro era que estos 2 apéndices fueron escritos por A.T. Jones y E.J. Wagoner. En la página 565 de esa edición de 1888, Ellen White dice esto: el catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Pues bien, ahí aparece una nota a pie de página que envía al lector a esos apéndices, donde se detalla cómo esa información era completamente cierta en 1888. Y en la página 573 dice esto otro: en los movimientos ahora en progreso en los Estados Unidos para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo los pasos de los papistas. Pues bien, de nuevo hay una nota a pie de página que remite al lector a uno de esos 2 apéndices, donde unas 6 páginas recogen lo que la Asociación para la Reforma Nacional estaba haciendo en aquel momento. Y recordemos que, casi seguro, esos apéndices fueron escritos por Jones y Wagoner. Y señalo esto solo para indicar cómo Ellen White estaba ya apoyando el trabajo de ellos en cuanto a libertad de conciencia. Todo ello en 1888. Pregunto de nuevo, ¿estaba Dios preparando las cosas a tiempo para lo que se sobrevenía sobre la tierra?
Desde luego que sí. Y en solo unos meses, en octubre de 1888, Ellen White escribió que estaba a punto de tener lugar la reunión más importante en la que nunca habían participado. Y rogó a los representantes de la Iglesia que iban a participar en ella que oraran como hicieron los discípulos en los 10 días previos al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Esto es lo que Dios se proponía hacer para prepararlos para el fuerte pregón y el derramamiento de la lluvia tardía. Así, ellos podrían levantar al Salvador y advertir a un mundo que estaba siendo entrampado por estas falsas filosofías, tanto por liberales como por conservadores. César no puede salvar más que el ateísmo cuando se busca su poder para imponer iglesia y religión. Mañana por la tarde hablaré de esa reunión en Minneapolis y cómo Dios suscitó los temas de libertad religiosa y libertad de conciencia junto con la justicia por la fe. Y cómo se proclamaron ambos mensajes con el objetivo de preparar un pueblo. Os animo a quedaros ahora aquí para la presentación de Ricky y después para la sesión de preguntas y respuestas. Oremos para que Dios nos ayude a aprender de nuestro pasado, para que aprendamos a darnos cuenta de lo que está sucediendo ahora en nuestro país y alrededor del mundo. Y para estar preparados no con el espíritu del mundo, sino con el espíritu de ágape, para alcanzar incluso a nuestros enemigos. Padre, te agradecemos por lo que nos has presentado del pasado. Señor, enséñanos a aprender de ello. Te pido, Señor, por cada persona que está escuchando esto. Perdónanos en lo que hemos fallado como pueblo. Perdóname a mí por haber estado tan ciego durante tanto tiempo acerca de estas importantes cosas. Queremos tener una relación muy especial contigo, para poder ser finalmente salvos y para poder ser usados por ti para ser una bendición para otros. Te pido que traigas ese cambio para nuestras vidas. Gracias, Señor, por estas reuniones. Te pido bendigas a todos los presentes. Quédate con nosotros para las siguientes presentaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.